Aparte del cinturón, porque esta semana puede ser bastante complicada y movidita para el precio de Bitcoin. Fíjate en el calendario de noticias, vamos a ver que a partir del día miércoles ya vamos a tener pues la inflación, o bueno, al menos el primer testeo, ¿no?, de la inflación. Vamos a tener el PPI, es decir, vamos a tener el precio de los productores, es decir, los que producen los bienes y servicios que se venden al consumidor, pues nos van a dar su ratio de inflación. Obviamente, si este nivel es mayor, o sea, si tenemos una mayor inflación, significa que habrán unos mayores precios, ¿ok? Y generalmente a esos productos que se han generado, que se han producido, y esos precios o esa inflación generalmente se transmite directamente al consumidor final, que el día jueves es donde vamos a tener pues finalmente la guinda del pastel, ¿no?, con la data final de la inflación. Es decir, el miércoles de esta semana, miércoles 12, vamos a tener ya un primer aviso, ¿no?, de cómo puede venir la inflación, y ya para el jueves, el 13 de octubre, tenemos pues directamente la inflación. Obviamente, pues fíjate, estamos con una inflación de un 8.3% aproximado, ¿vale? Se está esperando un 8.1, veremos cómo termina de llegar todo esto, pero recordemos que la Fed ha dejado muy en claro, muy en claro, que si no hay un 2% de inflación no dejarán de aumentar tasas. Así que mientras ese numerito de 8 no empiece a bajar, van a estar cosas complicadas. Y aparte también el petróleo se ha venido disparando nuevamente. No solamente eso, fíjate que también esto es hace un par de días ya, pero tenemos el administrador de Mt. Gox fija para el 10 de enero del 2023 como fecha límite para la selección de reembolsos. Y parece que finalmente esto sí va a llegar a terminar de desarrollarse, porque fíjate que ya les están dando hasta una fecha de regreso donde dice: tienen hasta el 10 de enero para seleccionar un método de reembolso y registrar la información del beneficiario en un sistema en línea de presentación de reclamaciones para la rehabilitación, con el fin de ser pagados a través de remesas bancarias, proveedor de servicios de transferencia de fondos o un exchange de criptomonedas o custodio. Y es que si no completas la selección y el registro necesarios, no podrás recibir ninguno de los reembolsos a continuación y tendrás que llevar los documentos requeridos a la oficina central de Mt. Gox u otro lugar designado por el bla 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 bla. ¿Qué sucede? Fíjate que hasta Bitstamp, esto lo sé porque bueno, es un exchange que yo utilizo, ¿ok? Fíjate que dice, Bitstamp se complace en anunciar, ¿no?, que va a ayudar. Vamos a verlo acá directamente de la página oficial del blog de Bitstamp, donde dice, pues Bitstamp se complace en anunciar que va a ayudar a la rehabilitación de fondos de Mt. Gox. Es decir, que los Bitcoin que se vayan a devolver, si alguien se quiere crear una cuenta en Bitstamp, va a poder recibirlos directamente por esta plataforma. Supongo que no todo el mundo pues prestará estos servicios si son pues unos Bitcoin que están tan golpeados, un dinero que está tan golpeado, ¿no?, hace varios años. Entonces vemos que todo se está volcando ya bastante serio, ¿ok? Así que esa información pues está allí. Y ahora sí pasemos a la gráfica de Bitcoin. Obviamente para ver esto vamos a tener que vamos a retomarnos a la gráfica justamente de Bitstamp y vamos a ver que para 2014, porque tenemos que poner en perspectiva eso, ¿no? Estamos hablando que en 2014 estábamos prácticamente en bear market, ¿ok? Estábamos al inicio de todo el mercado bajista, ¿vale? Y estamos hablando de unos Bitcoin probablemente pues, bueno, y esto fue cuando hubo el hackeo, cuando se perdió todo, ¿no? Y ahí el Bitcoin estaba sobre los $800, ¿no? Imagínate que los que vienen desde antes de 2013, pues venían comprando unos Bitcoin a 90, $100. O sea, la cantidad de Bitcoin es bastante importante. Y obviamente esa cantidad de Bitcoin van a tener probablemente alguna repercusión directamente en el precio. Así que tenemos algo no tan positivo, porque a fin de cuentas estamos viendo que al menos ya el Bitstamp decir que puede aceptar a esos Bitcoin, ¿qué va a pasar? Estamos hablando que va a haber gente que directamente va a recibir Bitcoin en un exchange tradicional y va a haber alguna presión de venta importante. Yo creo que la mayoría de esas personas quizás querrán materializar ventas, pero bueno, sería especular demasiado. Bueno, tenemos unas noticias que no son tan positivas como puedes estar viendo. Y ahora vamos con la gráfica, aunque la gráfica tampoco es que nos dé demasiadas alegrías. ¿Por qué te lo digo? Bueno, fíjate, seguimos... Bueno, ¿qué te voy a decir? Seguí, por eso no te hice video durante el fin de semana, es que realmente no ha pasado nada. Desde la parte alta pues hasta la parte baja hemos bajado otra vez unos $500. Desde que estábamos en los 20.000, porque de los 20.000 fue que estábamos el día viernes, pues estamos en 19.400, el mismo precio que estábamos pues hace un mes, ¿ok? Y realmente Bitcoin no se ha movido. Esto ha sido simplemente zona para scalpers. Ahora, ¿qué puede pasar para esta semana? Pues fíjate, vamos a iniciar justamente por el gráfico semanal. ¿Qué estamos viendo? El gráfico semanal nuevamente nos deja, como la semana esa anterior, nos deja esta mecha, ¿vale? ¿Qué nos dice esa mecha? Que al igual que esta que nos está dejando ahora mismo durante esta semana, o sea, nos está repitiendo esta mecha justamente aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay unas altas probabilidades de que el mercado quiera venir nuevamente a rellenar esa mecha antes de hacer cualquier otra cosa.
¿Ok? Es la primera percepción que tenemos que tener en gráfico semanal, que tenemos una mecha pendiente acá que está muy próxima y que probablemente querramos rellenarla. Ahora, entendiendo eso, podemos bajar ya así a una menor temporalidad y vamos a ver que, bueno, obviamente, esto lo que nos arma es, o nos afirma un poco más, es el rango dentro del rango que venimos trabajando. Es decir, recordemos que, bueno, tenemos la parte superior por acá, tenemos ahora la parte inferior por aquí, pues tenemos este micro rango que está dentro del rango general, ¿ok? Que trae Bitcoin. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo aquí pintado? Pues, si me sigues por Instagram, habré dado algunas pautas, ¿no? Sobre cómo se podía estar previendo esto, ¿no? Dónde estaba la liquidez. Obviamente la liquidez estaba en el área de los 19.000 a 19.200, quizás hasta un poquitito más abajo, ¿ok? Pero bueno, hemos venido a tomar justamente toda esta liquidez. Y eso es positivo porque da alguna posibilidad de reacción al alza, como bueno, justamente lo estamos viendo, ¿no? Caemos simplemente a esta zona a tomar la liquidez y el mercado empieza a reaccionar. Así que bueno, ¿qué es lo que está pasando? Mira, te voy a poner alguna perspectiva anterior, ¿no? De lo que ha pasado y de cómo se puede terminar de desarrollar esto. Y es que bueno, básicamente ahora mismo en esta zona aquí en la que estamos sería una especie de fractal de algo similar a esto, ¿no? Es decir, fíjate que caemos una vez, rebotamos, caemos una vez, rebotamos y luego caemos acá nuevamente y aquí ya empieza la zona de posible recuperación. Es decir, lo que te trato de explicar es, mira, caemos una, dos, tres, cuatro veces, ¿vale? Hasta una quinta, hasta este último movimiento, ¿vale? Y aquí que llevamos, llevamos una, dos, llevamos tres, así que nos faltaría quizás una cuarta, ¿vale? Para finalmente poder pensar en alguna recuperación. Yo creo que desde estas partes bajas, ¿vale? Y es mi opinión, no deberías estar pensando obviamente en buscar shorts. O sea, si querías buscar shorts, tendrías que buscar shorts desde la semana anterior, desde aquí arriba, que estamos en los 20.000. Acá abajo en los 19.300, pues no busques mucho short. ¿Por qué? Porque es sencillo. O sea, cuando el precio cae, o sea, tú siempre quieres ir al sentido contrario de lo que va el precio. Si el precio cae, tú quieres ir hacia arriba. Si el precio sube, tú quieres ir hacia abajo. ¿Ok? El tema es conseguir el timing. Ahora, pues, ¿qué estamos viendo? Pues fíjate, ahora mismo estamos en esta área de liquidez. Sin embargo, ¿qué pasa? Me parece que tenemos estos stop loss que están generando presión acá. Fíjate. En esta zona, así que hay unas posibilidades de que quizás lo querramos ir a sacar. Pero lo que yo sí no intentaría, ¿ok? Tampoco sería, quizás con la gráfica que tenemos ahora mismo, intentar jugar el long sí o sí. Primero, porque el stop loss te va a quedar te vas a poner de pechito. O sea, tienes que ponerle stop loss acá para, imagínate, intentar regresar hasta los 20k. No es un riesgo-beneficio demasiado bueno para jugarlo dentro del rango. Así que lo que tendrías que intentar hacer sería básicamente buscar los límites más, o sea, lo más cercano al límite para poder entrar. O sea, fíjate, ¿cuál sería el límite? Pues justamente tenemos estos dos picos en la parte inferior. Entonces, lo más cercano a los 18.800 quizás pueda ser tu primera opción de entrada, ¿vale? Sin descartar también una posibilidad hasta los 18.400, 18.500. O sea, intenta no entrarle en los puntos medios, sino en los límites, en los extremos, ¿ok? Como justamente acá, ¿vale? En lo más extremo que podías entrar era donde te podía dar algo más de reacción. Pero, bueno, en resumidas cuentas, es rango, ¿ok? No ha pasado nada extraordinario. Repito, en el gráfico diario las cosas se empiezan a complicar un poco porque lo que se veía positivo, como por ejemplo el cruce del MACD hace un par de días atrás, la semana anterior, ¿ok? La divergencia que traía el precio en el gráfico diario. O sea, todo eso son señales que el mercado no ha podido asimilar, es decir, no ha podido transmitir de buena forma. Dicho de otra manera, realmente tenemos esta forma que lo que nos da es, ya sabemos, una flechita hacia arriba y todavía a día de hoy la mantengo porque no la cambiaría. Ya vimos que en el semanal hay unas posibilidades de que vayamos a buscar algún movimiento hacia allá arriba, ¿vale? Por lo menos hasta acá otra vez a rellenar este espacio. Pero mientras más pasa el tiempo y el precio no reacciona aquí debajo, mientras más se queda y más se queda y más se queda, en vez de ser positivo se convierte en negativo. Porque si tú tienes todo para subir, para rebotar, para dar un impulso al alza y no lo das, es señal de debilidad. ¿Ok? Así que estemos pendientes con eso. Espero que el video de hoy te haya podido servir para algo. Recuerda también que hemos identificado, ¿ok?, en todos estos niveles las zonas de liquidez, ¿vale? Ahora mismo las zonas de liquidez están justamente en esos bloques rojos que te acabo de pintar, ¿vale? Estamos ahora en la zona de liquidez baja, ¿ok? Y tenemos pues como presión alcista en la zona de los 20.000, es la más próxima que tenemos. Y también tenemos, ¿ok?, vamos a añadir una más, ¿ok?, a esta parte inferior, ¿ok?, a este order block de este movimiento previo,
¿ok? La zona de los 18,600, 18,400 que estaba mencionando. ¿Ok? Esta zona de por acá es el siguiente nivel de presión bajista que tenemos. Es decir, que si el mercado, como te decía, no reacciona acá porque quiere venir al stop loss de aquí y al stop loss de aquí, donde tiene mayores probabilidades de que tenga una reacción importante, probablemente es en este nivel. ¿Ok? De aquí sí te diría para arriba sin ningún tipo de dudas. Nos vemos más tarde. Adiós.